en la campanita, ustedes lo van a escuchar. Esa misma. Y bueno, como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados alumnos del primer nivel medio tarde. Les habla aquí una vez más, como siempre, su profesor de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, Eliezer Rojas, con una nueva clase que vamos a ver todos juntos esta semana. Vamos a hablar de herramientas de utilidad para construir trabajos e informes, ¿cierto? Ya que todavía estamos en esta unidad de procesador de texto, ¿cierto? Tenemos que seguir viendo qué otras opciones nos da el procesador. Hace ya, yo diría que un mes empezamos a trabajar ya con el procesador de texto. Después empezamos a ver algunas cosas más en detalle, como cómo generar una tabla, ¿cierto? La semana pasada vimos incluso, no, antepasada mejor dicho, corregimos un texto que estaba con errores de escritura. Después, ya la semana pasada, vimos cómo crear un currículum. Y el último, o sea, el siguiente, que es el que nos toca hoy día, herramientas de utilidad para construir trabajos e informes. El objetivo de la clase esta semana, como dice ahí, aplicar herramientas necesarias para crear trabajos de investigación, informes de trabajos, entre otros. Como ustedes saben, tanto en la educación media como ya en la educación más superior, siempre te hacen hacer trabajos de investigación o informes. Así que vamos a ver cuáles son las mejores formas para poder editar nuestros trabajos y que estos queden de una calidad superior. Ya hablamos siempre de que tanto Google Docs o documentos de Google como Microsoft Word tenían herramientas para hacer que la calidad de nuestros trabajos subieran de nivel. Esta vez no va a ser la excepción. Hablamos ya, por ejemplo, la semana pasada que le mostramos los tipos de currículum y distintas plantillas distintas de currículum, con lo cual nuestro trabajo iba a ir variando su calidad. Ahora lo vamos a ver entonces con los trabajos e informes. Bueno, como siempre, antes de comenzar, estudiantes del 6 Educación para Todos, esta clase pertenece a la semana de trabajo número 12, entre los días 17 al 20 de mayo del 2021. Una vez más, al igual que abril, siento que se nos ha ido muy rápido el mes de mayo y ya estamos prácticamente pasados a la mitad del mes. Después viene junio y en julio vienen las vacaciones. Bueno, antes de continuar, sí, quiero hacerle a todos ustedes un recordatorio que la próxima semana tendremos una prueba de diagnóstico de los 3 meses de clases. O sea, la próxima semana van a ir contenidos incluidos de marzo, abril y mayo hasta la semana número 12, en la cual va a ser un diagnóstico que usted va a tener que hacer. Este diagnóstico es importante que se lo tome con la seriedad que debe tener este diagnóstico. Y también recordarles que hay una forma de evitar este diagnóstico que es tener todas las preguntas esenciales al día. ¿Ok? Así que tengan eso en mucha consideración al momento de hacer las preguntas esenciales. Prácticamente tendría usted la tarde libre si es que tiene todas sus preguntas esenciales al día. Profesor, disculpe, una pregunta. Si ingresé hoy día, ¿cómo lo hago con todo lo anterior? ¿Lo trato de hacerlo? Todo lo anterior. Mira, cuando tú te matriculas, te dan 10 días hábiles, o sea, 2 semanas, para que tú puedas entregar todo, ¿cierto? Sí. Este tema en específico, ya que entraste hoy día para este diagnóstico, no sé si el diagnóstico lo tendrías que hacer sí o sí. ¿Este? El diagnóstico que vamos a hacer la próxima semana es para cada ramo. Ya. ¿Ya? Pero va entre la semana, el material va a ser de la semana 1 a la semana 12, no más. Vale. Claro. Pero cualquier duda o consulta se la puedes hacer directamente a nuestro jefe de UTP. Vale, profesor, muchas gracias. No hay problema. Ok, continuamos entonces. Recordando, siempre es parte de la rutina, recordamos un poquito que vimos nosotros en las semanas anteriores, ¿cierto? Solamente lo hablamos de una forma rápida y concisa.
Entonces, ¿qué vimos nosotros las últimas semanas? Durante las últimas semanas hemos presentado, por ejemplo, los menús y herramientas de utilidad para mejorar nuestro trabajo con los procesadores de texto. Es verdad. Vimos las barras de herramientas, cómo se ubican dónde se ubican tales cosas en específico, cómo nosotros podemos agregar X cosas a nuestro documento, ¿cierto? Entre otros. Y obviamente, esta sesión vamos a sumar nuevas herramientas. Son herramientas que nosotros en algún minuto atrás las nombramos, pero no con tanto detalle como quizás debimos haberlo hecho. Más que nada porque teníamos que avanzar un poco rápido esa materia. Pero hoy, el día de hoy, ya la vamos a ver con mucho más detalle en comparación a cómo nosotros las tuvimos que haber visto. Creo que esas veces las nombramos, pero no las mostramos con detalle, cómo funcionaban en sí. Así que ahora vamos a tratar de hacer eso. ¿Ya? También les recuerdo que la pregunta esencial número 12 estaba relacionada a hacer un currículum y que tuviera todas las partes que nosotros pedimos, nombramos. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de estos editores que aparecen en documentos de Google. Por ejemplo, si bien lo nombramos y lo vimos de forma rápida, no tan rápida también, tenemos apartado de estilos. Veamos para qué sirve el uso de los estilos. Los estilos nos permiten configurar las características que queremos atribuir al texto. Por ejemplo, ya sea un título, como pueden ver ahí, la letra es más grande, un subtítulo, un encabezado, o incluso el cuerpo del texto, que muchas veces el cuerpo del texto va a ser el que dice texto normal. ¿Ok? Entonces, voy a abrir un documento de Google también para que lo vayamos viendo en tiempo real, cómo va funcionando. Denme un segundito para poder abrirlo con mi correo institucional. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Nuevo. Documento de Google. Ahora voy a compartir, si me dan un segundito, una de las pestañitas. Que siempre usamos los documentos de Google para hacer ejemplos. Ya, al parecer ya se ve. Entonces, por ejemplo, nosotros escribimos un título. Obviamente falta corregir la falta de ortografía ahí. Listo. Entonces, aquí donde me salen los estilos de texto, puedo escoger, por ejemplo, que sea el texto del tamaño de un título. Automáticamente la letra ya se agranda y aumenta su tamaño. ¿Ok? Y si yo hago Enter, no se va a mantener la letra porque está específicamente para ese título. Si yo quiero agregar, por ejemplo, un subtítulo. Ups, se quedó pegado. A ver si. Subtítulo. Y selecciono ese tamaño de letra, automáticamente lo va a tirar en ese tamaño e incluso, ojo, cambió el color del estilo. Antes era negro. Ahora, en el subtítulo, en este caso, para que sea más bonito, elegante y de calidad, el mismo documento de Google cambió su propio color. No sé si se alcanza a ver o si se alcanza a notar con claridad ahí en el documento de Google. ¿Se ve? ¿Se nota? ¿La diferencia de los colores al menos? Sí, profesor, yo lo veo. Muchas gracias por confirmar. Entonces, nosotros podemos hacer esos cambios. Yo, por ejemplo, podría escribir ya un título clase semana 12, ¿cierto? Y como un subtítulo, le podría poner el título de esta clase, que era herramientas de utilidad, ¿cierto?
preguntas de utilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya está tomando otra forma mi texto. Y hay muchos más, porque tenemos el encabezado 1, el encabezado 2, el encabezado 3 y el texto normal, como pueden ver acá arriba, que sería obviamente el texto que me sirve para empezar a escribir ya el cuerpo de mi documento. ¿Ok? Espero que ustedes lo puedan usar, por ejemplo, cuando nosotros le pidamos que escriban un título, que usen estos mismos apartados, pero para que no esté tan fome también, porque está bastante como apagado en ese sentido, tú puedes sí cambiarle el estilo de la letra. Por ejemplo, a un Calibri, que es clarito de leer el Calibri, o también puedes cambiarlo, por ejemplo, a un... ¿cuál era el otro título que dijimos que era bastante claro de leer? Bueno, no recuerdo cuál era, pero por ejemplo tenemos Georgia. Y listo. Y así agarra otro sentido. Ya, para que no todo sea siempre Arial 12, Arial 12, Arial 12. No. Tenemos siempre que escoger algún tipo de letra que sea un poquito claro de leer y distinguir. ¿Ok? Volvamos a la presentación. Volvamos a nuestra presentación entonces. Tenemos el compartir. Volvemos a nuestra ventanita. Bienvenidos a los que se están integrando a la clase. Saludos. Mientras carga el compartir la pantalla, voy a tomar la lista. Tomar resistencia. Listo. Okay. Continuamos entonces. ¿Qué opciones me entrega entonces documentos de Google? Como ustedes lo pudieron ver, cada una de estas opciones nos entregará por defecto un tipo de fuente y tamaño diferente. Las opciones, por ejemplo, encabezado, serán de mucha utilidad para crear índices, utilizando la opción índice. Si tú vas donde dice encabezado, pum, aprietas en la flechita, te tiene que salir una opción que se llama índice. Vamos a ver si nos resulta. Dice como aplicar título 1, actualizar título 1, título 2, etc. Pero bueno, el encabezado obviamente nos va a servir entonces para agregar un índice. Ustedes saben que un índice en un texto te muestra, por ejemplo, los temas que hay en un libro o en un trabajo como estos. Y además te muestra en qué páginas se encuentra. Entre qué páginas o a partir de qué página tú puedes encontrar X temas, ¿cierto? Bueno, entonces, si nos sirve para hacer los índices, nos va a servir para mantener todo ordenado de forma uniforme. Muchas veces tú puedes usar el encabezado 1 para poner, por ejemplo, el título específico, y el encabezado 2 y encabezado 3 lo puedes utilizar para los subtemas que hay en ese mismo índice. ¿Quién escribió eso? Hola, Camila. Saludos. Bienvenida. Voy a pasar la lista otra vez. Les pido por favor que no se salgan porque yo paso la lista como 2 o 3 veces durante la clase. La última la paso al terminar la clase. Estamos a 18 del 05. Ya, ahí la volví a pasar, por supuesto. Ok, sigamos. ¿En qué iba? Sí, el índice entonces. Como les dije, usamos el encabezado 1 para comenzar el índice. Y si tú quieres agregar los subtemas que vas a ver en ese, por ejemplo, en esa unidad, en ese capítulo, puedes usar el encabezado 2 o el encabezado 3. Eso sí, tienes que especificar en qué páginas aparece cada una de esas cosas. ¿Ustedes han visto un índice alguna vez? ¿Están familiarizados con un índice, por ejemplo?
en algún libro de texto, en algún cuento, en alguna historia o en algún trabajo de investigación, ¿o no? Disculpe, profesor, ¿usted está trabajando Word o otra cosa? Ya, estamos trabajando algo similar a Word, que se llama Ya, documentos de Google. ya. Es casi lo Que mismo, ¿no es cierto? es muy similar. Lo que pasa es Mm. que es gratis para todos. En cambio, Word se paga. Sí, sí, tiene paga. Sí. Entonces, si a ti te tuvieron que haber hecho o te van a hacer un correo institucional, ¿cierto? Sí, ya lo tengo. Ya. Entonces tú tienes, ahora vas a tener algo que se llama Google Drive. Y en Google Drive te aparece la opción de crear un documento de Google que es prácticamente como Word, pero gratuito. Sí, gracias. No hay problema. Todos tenemos acceso a esto gracias a que tenemos estos correos de Gmail, por si acaso. Ok, continuamos entonces. Ya recuerden que nosotros estamos utilizando más que nada documentos de Google porque es el tipo de documento al que todos podemos tener acceso. Además, lo podemos usar tanto de nuestro celular como de nuestro computador, pero siempre las funciones van a estar un poco más limitadas en el uno con el otro. Pero eso no quiere decir que no vamos a trabajar súper bien. Ok, sigamos entonces. Esto me va a servir para mis títulos entonces, para mis subtítulos, encabezados, índices. Ok, dice, importante, esta opción no está del todo optimizada en el celular, por lo que debemos realizar este proceso cada vez que deseemos cambiar el tipo de fuente. El tipo de fuente de nuestro celular obviamente tiene ciertas limitaciones. Como dice ahí, ¿qué se puede configurar en los estilos? Aquí yo puedo modificar, obviamente, la fuente que yo quiero utilizar. La fuente, el tipo de letra se refiere. El tamaño de la fuente. Como ustedes saben, ustedes pueden agrandar o achicar la letra. Tenemos las opciones estéticas, como lo son ennegrecer la pantalla, la cursiva y el subrayado. Y también tenemos el interlineado. Bueno, entre opciones estéticas también está el color del texto, que no se alcanza a ver aquí, en este lado. Pero también tenemos el interlineado, que el interlineado, si usted no lo olvida, lo vimos en la semana número 10, en el cual nosotros teníamos la línea de nuestros párrafos y el interlineado me permitía aumentar la diferencia entre líneas o acortar la diferencia entre líneas. Nosotros siempre les recomendamos que traten de aumentarla para que el trabajo se vea aún más ordenado y además gane un poco más de espacio utilizado. Ok, como dice ahí, que esta opción no está del todo optimizada en la versión del celular. No es que falten actualizaciones ni esas cosas, sino que lamentablemente el celular siempre va a tener sus limitaciones. Obviamente es mucho más fácil o mucho más completo una versión del computador más que una versión portátil. Una versión portátil siempre va a exigir menos que otros. En este caso, como dice ahí, la opción no está del todo optimizada en el celular, por lo que debemos realizar este proceso cada vez que queramos cambiar el tipo de fuente. En cambio, desde el computador, tú lo puedes cambiar una vez, hacer Enter y ya vuelve a su estilo normal. Del celular, agregamos el título, seguimos y ya su letra supuestamente pasaría a mantenerse como título, lo cual va a ser un poco incómodo cada vez que nosotros queramos cambiar de letra, por ejemplo, a un título, volver al texto normal, ahora un encabezado, después volver al texto normal. Tenemos que hacerlo todo de forma manual desde el celular. Yo al menos estoy más familiarizado con la versión del computador, pero de todas maneras no quiere decir que no utilice la versión del celular. La utilizo, pero para algún tipo de prisa. Necesito escribir algo rápido. Ok, está mi celular que me puede salvar. Y si usted no tiene computador, no importa. De todas maneras puede hacer las mismas cosas, pero lamentablemente con ciertas limitaciones. Del Pero computador es mucho más enredado y yo no entiendo nada.
¿Tú crees que es más enredado? Yo creo que es mucho más simple. Sí, aquí y aprendo y se me olvida y así me lo llevo. Ya. Entonces lo que hay que hacer es siempre mantenernos en práctica. Porque si aprendes, lo haces bien y después se te olvida, es porque no seguiste practicando. ¿Cierto? Entonces por eso nosotros vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de trabajos prácticos cada semana, para que así nosotros no se nos olviden las cosas. Y después incluso vamos a tomar algunas cosas que nosotros vimos en las semanas anteriores y utilizarlas en las semanas más actuales, para que eso nunca más se nos olvide. Créeme que desde el celular, para mí, es incluso un poco más enredoso. Al menos para mí, hablo por mí. Es enredoso, ¿por qué? Porque tiene muchas opciones que no están a la vista y tienes que rebuscarlas. En cambio, desde el computador está todo a la vista. Pero es mi opinión, al menos. Es mi opinión. Yo creo que cada uno va a tener su opinión de cuál versión le gusta más, la de celular o la del computador. Yo creo que también va por un tema de costumbre. Si tú estás muy acostumbrada a utilizar un celular, vas a sentir más cómodo utilizar el celular para lo mismo. En cambio, los que trabajamos hace tiempo ya con un computador, creo que nos acomoda más utilizar este otro sistema. Pero está bien. Tú aprende el que más te acomode. El que más te acomode. ¿Ok? Pero insisto, hay más limitaciones en el celular. Es más simple, pero también tiene cosas ocultas. El de computador tiene todo, pero está más completa, ¿sí? Pero hacer la transición del uno al otro creo que puede ser un poco más complicado. Está todo a la vista, y eso es lo que me gusta de eso. Está todo a la vista, no tengo que buscar absolutamente nada. Nada con tanto detalle. Ok, entonces tú puedes cambiar tu estilo de texto. Tienes que apretar obviamente en este botón, que en documento de Google desde el celular va a aparecer este botón, esta opción arriba, y ahí al apretar en ese botón te va a aparecer este menú de abajo. Y este menú de abajo te va a dar todas esas opciones para que tú puedas empezar a editar tu texto de la manera que tú quieras. En este caso, obviamente, puedes cambiar el estilo, la fuente, el tamaño, el color, las opciones estéticas, como puedes ver ahí, y obviamente el interlineado. ¿Quieres que le muestre dónde están esas opciones en el computador? Para ver si es que lo podemos recordar. Yo, por ejemplo, desde el computador, para mostrárselo, aprovechando que nos queda otro tiempo todavía. Esperemos a que esté cargando la pantalla, le voy a mostrar el mismo documento que les mostré recién. Entonces, está todo este menú a la vista. Yo, por ejemplo, si quiero, ya sea ennegrecer un texto, aquí está el botón de negrita. Listo, se ennegreció el título. Quiero, por ejemplo, subrayar quizá el mismo título. Y ahí está el botón de subrayado. ¡Pum! Listo. Agrega un subrayado. También, como dice, está la opción de interlineado. Déjeme ver aquí. ¿Cuál es el para subrayar, profesor? Es ese que tiene una U con una raya abajo. Ok. ¿Ves que dice ahí? Subrayado. Si tú pones el mouse encima, te dice lo que es. Subrayado. Ahí tienes la negrita y la cursiva. Y también tiene el interlineado. El botón de interlineado es este que se ve una flecha apuntando hacia arriba y hacia abajo con las 3 rayitas. Si la gente está tomando nota de para qué sirve cada uno, recuerden que pueden tomar nota en su cuaderno también, haciendo los dibujos, estos símbolos en específico, para decir para qué sirve cada uno. Por ejemplo, aquí mi interlineado dice que está en 1,15, y yo al agregarle un poco más de interlineado, por ejemplo, 1,5, el espacio va a aumentar. Profesor, Sí, dime. ¿usted puede decir todos los nombres de nuevo para anotarlo? Absolutamente todos, creo que sería demasiado, pero si quieres te nombro los que No, están ahí. pero los que salen ahí arriba. Ahí, estas letritas. La B es de negrita, que sirve para ennegrecer. Esa letra I, que aparece como torcida,
es de cursiva, obviamente le da una curvatura a la letra, y esa U es del subrayado. Obviamente esas letras están ahí porque son sus siglas en inglés. Black, italics, underline. Consulta, profesor. Dígame. El interlineado es como el espacio entre párrafos. No es el espacio entre párrafos, espacio entre líneas. Ya, listo, ¿Ya? muchas gracias. Aquí no hay párrafos. Claro. Pero, mira, por ejemplo, aquí está el interlineado 1,5. Bien, te voy a volver al anterior. Así estaba antes, mi interlineado en 1,15, y ahora voy a escoger el interlineado doble. Y veamos cómo aumenta la diferencia, cómo se separan. Haciendo clic nomás, aumenta su espacio. Y yo no puedo hacer clic entre medio de esto, porque ese espacio está siendo utilizado. Aumenta el espacio porque esto me sirve mucho, ya lo he dicho más de alguna vez, para que en la educación superior, en la universidad, en centro de formación técnica, instituto profesional, donde ustedes quieran estudiar, cuando les pidan hacer un trabajo que tenga tantas páginas, esto va a ser muy salvador. Hice solamente 2 páginas y media, y eran 3 páginas. Ok, el interlineado doble, recuerden siempre eso. Es un truco. Un truco que les va a servir a ustedes en el futuro. Ok, volvamos a la presentación entonces. Perdón. Pero estaba explicando eso. Lo expliqué, que eran los botoncitos esos de los colores, y además el interlineado, que era volver a verlo. Será eso de forma simple nomás. ¿Para qué servían esas funciones estéticas? Que ya lo habíamos visto antes, esas mismas letritas que tú me preguntaste, y después lo que era el interlineado. Era lo único que quería mostrar por el momento. Si después voy a volver a la presentación y voy a volver a mostrar algunas otras cosas. Pero mientras tanto, volvamos entonces a la presentación. Ok. Ahora, ¿qué ventajas trae el uso de los estilos? Que eran los tamaños de letra para el título, para el subtítulo, el encabezado, entre otros. ¿Qué ventajas trae esto? Como dice ahí, nos permite nos permite uniformar los formatos de texto que deseemos utilizar al momento de desear elaborar un trabajo, dando uniformidad al escrito. Prácticamente, en palabras simples, haremos que se vea más ordenado y más profesional, más de la calidad que nosotros estamos buscando para, por ejemplo, para la edad, por así decirlo, o el rango en el que nosotros estamos trabajando. Recuerden, todos nosotros, por ejemplo, somos adultos o jóvenes y adultos, ¿cierto? Entonces esperamos un trabajo ad hoc a lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Es normalmente utilizado al momento de generar trabajos de investigación o informes. Muy útil en la educación superior, como pueden ver. Así que podemos empezar a acostumbrarnos desde ya a hacer estos tipos de investigaciones o trabajos o informes o resúmenes, lo que sea, de forma correcta. Ahora, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio práctico. A continuación, presentaremos un ejemplo de cómo utilizan los estilos desde la computadora y dispositivos móviles. Para este caso, utilizaremos las opciones por defecto, debido a las complejidades que presenta en la versión del celular. Ya, más que nada, vamos a mostrar entonces algunos ejemplos, tal como yo le estaba mostrando recién. Pero lo vamos a hacer con las opciones de defecto, ya que lamentablemente el celular tiene sus limitaciones, que si bien no son las mejores,
Es lo que podemos tener. Ok. Vamos a mostrarles primero entonces. ¡Pum! Primero vamos a ver lo que es el menú insertar. El menú insertar está obviamente en las opciones de su celular, como también en la versión que ustedes tienen. Disculpen, llega mucho mensaje. Está en la versión del celular, como en la versión del computador. Voy a mostrarle dónde está el botón de insertar también desde su celular, en el caso que usted tenga documentos de Google desde el celular. Encontramos una serie de opciones que nos permiten integrar una serie de elementos a nuestro documento de texto. Así que, veamos cómo esto funciona. Entonces tenemos desde el computador, usted va a ver en la parte de arriba, en la parte alta desde la página web de documentos de Google, allá va a aparecer una opción que se llama insertar. Está justo abajito de una estrellita, que esa estrellita debería ir al lado de su título. Entonces, el botón insertar, tenemos, bueno, antes de pasar eso, desde el celular, la opción de insertar se encuentra también en la parte alta en la parte de arriba, en la parte alta del documento de Google, al abrir un documento de Google nuevo, y ahí aparece el botón de más. Y ese botón de más es insertar en un documento de Google. Ojo, porque usted si abre Google Drive, por ejemplo, va a aparecer un símbolo de más en la parte de abajo. Ese es Google Drive. Documento de Google, al abrir un documento de Google, como el Microsoft Word de Google, ahí aparece el botón de más y ese sería entonces mi botón de insertar. Y ahí se abre el menú abajo. En el computador se abre un menú en la parte de arriba. Primero tenemos entonces insertar imagen. Esta opción nos permite incorporar una imagen a nuestro documento de texto. Obviamente, esta imagen puede estar, por ejemplo, en nuestro equipo, puede estar en nuestro computador o en nuestro celular. ¿Ya? Nos va a dar esa opción de dónde nosotros queremos sacar esa imagen. Entonces puede ser desde nuestro computador, también puede ser que esté en nuestra unidad de almacenamiento Google Drive, o bien insertarla directamente desde nuestro navegador, desde otras opciones. O sea, yo puedo, copiar en enlace el link de una imagen y subirlo ahí y lo va a tomar como una imagen de forma directa. Así yo no tengo que andar bajando ni subiendo imágenes si es que tengo el enlace directo desde internet a esa imagen. ¿Ok? Posteriormente debemos acomodarla donde mejor nos quede. A ver, voy a mostrar entonces, por ejemplo, desde mi unidad de Drive. Voy a ver si encuentro sí, creo que tengo unas imágenes que podría mostrar. Por ejemplo, voy a tener aquí. Vamos nuevamente a compartir la pantalla de la pestaña, mejor dicho, de documentos de Google. Listo. Entonces, yo por ejemplo, si quiero insertar una imagen desde mi computador, voy al menú que dice insertar. Está aquí en la parte de arriba, como ustedes pueden ver. Insertar y se abre hacia abajo esta ventanita. Y vamos donde dice imagen. Ni siquiera tengo que hacer clic en imagen. Solamente tengo que deslizar el mouse. Y me va a abrir esta otra opción que me dice, por ejemplo, que si yo quiero subir una imagen desde la computadora. Entonces al hacer clic aquí, me muestra, por ejemplo, en mi carpeta de descargas todas las imágenes que yo tengo. Y, por ejemplo, podemos utilizar, tengo fotos de mis amigos, o tengo esa foto fea mía. Ya, vamos a ver esta foto fea mía. Oh, qué feo me veo. Bueno. No había una mejor foto, así que lo siento. Perdón por mostrar mi cara. ¿Ok?
Pero así yo puedo agregar imágenes. Imágenes, ahí está yo en un evento. Puedo agregar imágenes directamente entonces desde mi computador a mi presentación. Y le puedo modificar los tamaños, entre otras cosas. Si, ojo, si yo trato de mover esta imagen, miren lo que pasa cuando la moví al texto. Acerqué la imagen al texto y puso la imagen entre medio del texto. Qué horrible quedó. Pero hay unas opciones para que esto quede obviamente un poquito mejor. Esas opciones las vamos a ver en el menú de opciones de imagen. ¿Cómo lo podemos hacer? Hacemos clic en la imagen o presionamos en la imagen desde nuestro celular y nos va a salir el menú que dice opciones de imagen. O también es el mismo menú que aparece acá abajo desde nuestro computador. Aparece bajo la imagen. Opciones de imagen. Y le puedo, por ejemplo, mostrar ajustes de texto. Por ejemplo, está en esta versión que hace que mi texto se separe si es que la imagen va al medio del texto. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo separar texto, por ejemplo. Separar texto. Y ahora yo, al subir la imagen, el texto quedó abajo. Si la bajo otro poco, quedó arriba. Si la dejo al medio, el texto no se va a interrumpir. Obviamente, si mi texto fuera mucho más, quedaría un poquito distinto. Puedo ponerle a ajustar a texto. Y quedó tal como antes. Pero igual se ve un poco mejor. ¿Ya? Depende de ustedes cómo quieran darle, cómo quieren que sea su estilo. ¿Ok? Hay algunas formas que se va a ver más ordenado, como pueden ver. Aquí, según yo, se veía súper bien. Al menos según mi opinión. Se vería mucho mejor. Además le da como otro toque. No era un evento otaku, era un torneo de videojuegos que yo organizo torneos de videojuegos en mi vida diaria. Consulta, profesor. Dígame. ¿Qué juego? Organizo torneos de juegos de peleas. Ah, buenísima. Uh-huh. Bueno, volvamos a la presentación entonces. Ahí mostré entonces cómo se inserta una imagen y las opciones que me da para ajustar mi imagen al texto. Si bien tú puedes agrandar y achicar la imagen, también tienes otro menú. Nunca he jugado LOL y creo que nunca lo haré. Es bueno. El LOL no me gusta. PUBG también. PUBG Mobile. Tampoco lo he jugado. Ok, sigamos entonces. Entonces, como les dije recién, tenemos estas opciones al insertar una imagen, que es la que ustedes vieron recién. Tenemos esas tres opciones. Ajustado al texto, intercalado con el texto y separado del texto. Y generalmente, por un tema de orden y practicidad, se opta siempre por el separar del texto, como el segundo. Si tú quieres hacer como si fuera el encabezado de o mejor dicho, la nota en un diario, te recomiendo utilizar el que dice ajustar al texto. Pero depende de ti y depende de cuál se ve mejor según tus opciones o lo que nosotros te pidamos. ¿Ok? Pero tienes esas opciones. En Word tienes otras opciones más, por si acaso, como por ejemplo arrastrar hacia arriba, hacia el fondo, ajustar con el texto, entre otros. Pero recuerda que nosotros en esta oportunidad vamos a seguir utilizando la aplicación de documentos de Google. ¿Alguna duda, estudiantes? ¿Cuándo vamos a jugar un versus Marvel versus Capcom? ¿El 3? Cualquiera que quiera.
Ya, yo jugué un tiempo, jugué el 3. Practiqué el infinito con Deadpool y con Wesker. Ay. Ok. ¿Alguna duda sobre la materia? Nada, dice aquí la Camila. No, Ok. profesor. Perfecto, Adriana. Muchas gracias por confirmar. Todo perfecto. Excelente, qué bueno saberlo. Recuerden, como siempre les digo, José juega al Crash. Yo también hasta lo sigo jugando ahora. De hecho, no he jugado el último, el Crash 4. It's about time. Todavía lo tengo pendiente. Recuerden que si en algún momento tienen alguna duda o consulta con la materia que estamos viendo, recuerden que me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, que está en los grupos del curso. Ustedes saben. Ok, sigamos viendo esto. Y tenemos la opción de insertar gráfico y que lamentablemente está disponible solamente para la versión del computador. Así que si bien les voy a enseñar, les voy a explicar cómo insertar un gráfico, no les voy a pedir en algún momento, al menos mientras usemos documentos de Google, insertar un gráfico. Solamente insertaríamos gráficos en un futuro cuando veamos el Excel o la versión de Google, que sería hoja de cálculo. ¿Ok? Insertar gráfico, entonces, solo disponible para la versión desde nuestro computador. Esta opción nos permite integrar, obviamente, un gráfico para acompañar nuestros trabajos. Se pueden elegir distintos tipos de gráficos, como por ejemplo, el gráfico circular, como también conocido como el gráfico de torta, ¿cierto? Prefiero decirle gráfico de pizza, me gusta más la pizza que las tortas. También tenemos, por ejemplo, el de barras, el lineal, que se ve como una rayita, ¿cierto? O bien cargar uno desde la hoja de cálculo. Podemos copiar y pegar directamente desde nuestra hoja de cálculo un gráfico que nosotros estemos utilizando en otro archivo y directamente va a caer en nuestro documento de Google. Lo último que jugué fue Candy Crush. Ah, bueno, está bien. Tampoco lo he jugado. Veamos entonces. Vamos a ir a nuestra presentación. A nuestro documento de Google para que vean cómo esto funciona desde nuestro computador. Voy a borrar esa imagen, está muy fea. O estoy muy feo. Entonces, desde la opción alta, donde dice insertar, sale la ventanita y dice, tabla ya lo vimos nosotros, y nos da la opción de insertar gráfico, por ejemplo, un gráfico de barras. Y listo. Se inserta un gráfico de barras de forma manual. Y esto obviamente yo tengo que empezar a editarlo. Aquí no hay nada todavía dicho. Pero por ejemplo, al querer editarlo me va a abrir un documento de Google. O sea, ¿cómo se llama esto? Hoja de cálculo. Es similar al Excel. Y esto lo abrió de forma automática. Miren. Compartir esta pestaña, entonces. Sí, se ve. Entonces me abrió inmediatamente un gráfico, ¿cómo se llama? Una hoja de cálculo o Excel de Google, inmediatamente. Entonces yo aquí empiezo a editar mi gráfico. Ya sea le puedo editar el título. Por ejemplo, alumnos conectados. Y esto de los equipos lo puedo cambiar. De equipo le puedo poner jornada. Lo puedo editar directamente de aquí. Por ejemplo, jornada. O mejor mañana. Mañana. Inmediatamente en mi gráfico también lo cambió. Tarde, noche, viernes. Porque el viernes ustedes no tienen clase.
Entonces yo pongo que en la mañana hubieron, por ejemplo, 20 alumnos conectados. ¡Pum! Y mi gráfico de barras va a empezar a cambiar. Con los presenciales hubieron un total de 25 en total. Y empieza a cambiar mi gráfico un poquito. Bueno, así es como yo puedo editar entonces un gráfico. Y después ese gráfico se debería editar también acá, en mi documento de Google. Pero no era eso lo que quería mostrarle completamente, sino que era solamente para que vieran cómo era un gráfico desde documentos de Google, pero si yo quiero editar ese gráfico va a abrir una planilla de hoja de cálculo, lo cual todavía no hemos visto en detenida forma cómo es entonces una hoja de cálculo. Es nuestra próxima unidad, así que no se olviden, nuestra próxima unidad va a tratar de la hoja de cálculo. Compartir ventana, presentación. Entonces, si yo quiero editar ¿cómo se llama? Un gráfico, me va a abrir automáticamente una hoja de cálculo. Así que tengamos mucho cuidado con eso porque quizás pueda ser un poco enredoso cómo insertar un gráfico, pero por eso nosotros lo vamos a dejar de lado. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es necesario hacerlo? En un futuro quizás lo sea. Pero quizás para nosotros todavía podemos seguir dejándolo un poquito stand-by. Cuando ya seamos un poco más expertos en cómo agregar un gráfico, nos va a servir mucho. Ahora, profe, ¿cómo yo podría entonces agregar un gráfico desde mi celular si desde esto solamente la opción la da desde el computador? Ok, podemos hacerla de la forma más simple posible. Por si acaso, es como una solución súper rápida. Podemos sacarle un simple pantallazo a un gráfico que hayamos hecho, por ejemplo, una hoja de cálculo o de una imagen y lo podemos subir como imagen a nuestro documento de Google. Creo que sería mucho más simple que usar un computador obligado. No sé qué opinan ustedes, pero al menos esa es mi opinión. Hay que dar soluciones simples a problemas complicados. Entonces lo mejor sería en ese caso sacar un pantallazo o una foto o una imagen de un gráfico e insertarlo directamente al documento desde nuestro celular. Al menos con el celular, porque desde el computador se puede. Pasemos a la última parte de los contenidos. Sé que esta parte del gráfico quizás fue un poco enredada, pero no vamos a entrar en mucho detalle ahora. Y luego tenemos la opción de notas al pie. ¿Qué será eso? Notas al pie. Esta herramienta generará un número. Como ustedes pueden ver, en cada una de nuestras presentaciones, en la parte de abajo aparece el número de la diapositiva. O, en otras palabras, como si fuera la página que nosotros estamos viendo. Entonces, generará un número en la parte superior de una palabra o fragmento del texto y además en la parte inferior de dicha página aparecerá el mismo número donde podremos hacer la nota. Es usada para citar libros, artículos, publicaciones en general usadas en un trabajo de investigación. La nota al pie no solamente va a mostrar la página, sino que tú también puedes agregar uno que otro contenido relevante. En algunos casos, por ejemplo, no sé si ustedes conocen o conocían al menos cómo eran la PSU. La PSU de lenguaje, sobre todo, la PSU de lenguaje tenía textos, los cuales tú tenías que leer. Y en el pie de la página, además de aparecer el número de la página, aparecía, por ejemplo, un vocabulario, palabras desconocidas que había en el texto, que ahí te mostraban, por ejemplo, su significado. ¿Ya? Eso puedes agregarlo tú en el pie de página. Veamos cómo funcionará aquí. En nuestro siempre fiel documento de Google. Veamos, denme un segundo para poder compartir la pantalla nuevamente y con esto finalizaríamos con el pie de página. Veámoslo. Entonces, si nosotros vamos a insertar, nos dice nota al pie de página. O si del computador usted lo quiere hacer,
Control Alt F. Nota al pie de página y ahora aparece acá abajo. Aparece como una firma, si se ve, como una línea, y aparece un pequeño numerito. En este caso nos agrega el número de la página, si tú quieres lo agregas, pero por ejemplo, puedo agregar, por ejemplo, quién lo creó, en este caso, Eliezer Rojas, de TIT. Listo. Puedo agregar más si quiero. Pero en este caso agregué como una pequeña firma. En otros casos, como dije recién, tú puedes agregarle más cosas, por ejemplo, definiciones de palabras, de vocabulario, entre otros. Tiene la otra función de las... Uy, ¿por qué se fue para arriba? Ah, ya entiendo por qué se fue para arriba. Pero después voy a entrar en más detalle con eso. Había otra opción de poder poner el número de las páginas. ¿Qué? Ahí está. Y esto es el encabezado. Ya. Esto no sé si lo vamos a ver después. Por ejemplo, si yo hago doble clic en la parte de abajo, si yo hago doble clic, por ejemplo, en la parte de abajo de mi documento de Google, de la hoja me refiero, hago doble clic, me va a abrir el encabezado, me va a mandar para arriba, pero si voy para abajo, me va a mandar al pie de página. Y ahí yo puedo agregarle, por ejemplo, el número de página, como aparece ahí, número de página, aplicar en el pie de página, por ejemplo, y inicia desde el 1. Ok, listo. Ahora, todas mis páginas van a tener numerito. Si yo paso a la siguiente página, obviamente, va a aparecer el número 2, el número 3, etc. Entonces, el pie de página, ahora volviendo al tema del pie de página, lo que le mostré recién fue una curiosidad nomás. Pueden agregar ahí datos. Datos relevantes, necesarios para una mejor comprensión de nuestra información. No es necesario que anotemos absolutamente todo o definiciones extremadamente extensas. Yo simplemente puedo agregar algo un poquito relevante, por ejemplo, un asterisco que diga leer con atención, en caso que yo quiera dar información, como un consejo, o incluso pueden ser definiciones de alguna palabra un poco desconocida. En el caso de que sea algo matemático, puedo agregar una fórmula, entre otros. ¿Ok? Así que bastante útil, pero más que bastante útil, creo que es utilizado para cosas muy, muy específicas. Muy, muy específicas. No es para absolutamente todo. Ahora veamos un ejemplo que estaba en la presentación. Ya con eso finalizamos. Denme un segundito. Compartimos la ventana, que en la presentación también teníamos un ejemplo para que vieran también cómo funcionaba. Por ejemplo, dice ahí, dice hipótesis, aparece un número 1 arriba de trabajo. Y en la parte de abajo, en el pie de página, dice ese número 1, que obviamente es el pie de página que yo le puse a este. En este caso, la idea, como dice ahí, propuesta que deseamos demostrar durante nuestro trabajo. En este caso, la palabra hipótesis tiene asociado el número 1, que también aparecerá entonces al final de la página, donde se podrá explicar, definir el concepto en cuestión. Ok, estudiantes, eso es un pie de página. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que vimos esta semana? O al menos el día de hoy. La próxima clase, recuerden, de TIT es el día jueves. ¿Alguna duda o consulta con lo que acabamos de ver? No, profesor, ninguna. No de toda clase, pero de la otra. Ya, ¿cuál es tu duda de la clase anterior? Mientras Es tanto que voy a tener la no pude hacer el currículum porque pegaba